En efecto, José Luis y amables televidentes, damos la más cordial de las bienvenidas al ingeniero Jorge Guatet, director general del Servicio de Contratación de Obras SECOP. Qué gusto que nos acompañe, bienvenido. A usted, Luisa, gracias por recibir. Y un poco para que la ciudadanía tenga clara la película, el SECOP es la institución encargada de la contratación de los estudios, ejecución y finalización de obras de infraestructura que requieren las entidades de la Administración Pública Central. Ingeniero Guatet, en octubre del 2017, usted cuando asume el cargo, presentó un balance, un informe de lo que encontró. Y usted habló en aquel entonces de alrededor de 640 obras que habían sido contratadas desde el 2009 en adelante y que presentaban problemas. Ha transcurrido prácticamente un año calendario. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hemos logrado resolver el 70% aproximadamente de la problemática que tenían esas obras. Eran obras que se habían terminado, que estaban en funcionamiento, sin embargo tenían problemas o contractuales, o tenían problemas de que el terreno no estaba legalizado, de que no tenían permisos de construcción, de que no se podía hacer su traspaso a las propias instituciones requirentes, porque la Secretaría de Construcción de Obras construye de acuerdo a la necesidad de cada uno de los ministerios, que se lo va otorgando al SECOP para que el SECOP haga los estudios, la contratación y fiscalización de aquellas obras. Este 70% de situaciones resueltas, ¿ha implicado algún costo al Estado ecuatoriano? Una. Y dos, ¿a qué sectores, obras, provincias o ciudades corresponden este 70% de obras ya solucionadas y que estaban en problemas? Bueno, están a nivel nacional, y cuando estamos hablando de estas obras son miles de millones de dólares invertidos. No existe un costo relacionado a resolver esto, más bien es un tipo de gestión administrativa, de ir poco a poco ordenando. Sin embargo, hay un bloque de obras en los cuales al no encontrar una salida, no encontrar responsabilidad de parte de los contratistas o de las propias fiscalizaciones, hemos tenido que inmediatamente recurrir a ejecutar las garantías para poder recuperar esos recursos. En eso tenemos una planificación de recuperar 40 millones de dólares, los cuales ya hemos recuperado 24 millones de dólares aproximadamente. ¡Ah, qué interesante! Y lo más importante es que nos topamos en muchas obras las cuales se habían dejado de hacer, que estaban a mediano hacer. Obras paralizadas. Estaban paralizadas, pero que no tenían un futuro, no tenían financiamiento, no habían revisado sus estudios porque había fracasado algún contratista anterior. Todo aquello nos ha tocado a nosotros meternos, poderlo trabajar, levantar esa información, esos estudios, y comenzar una a una a ir levantando las respectivas licitaciones para que se puedan recontratar esas obras. ¿Qué tipo de obras son? Bueno, son centros de salud, son escuelas que están ubicadas en sectores delicados. Unas están en la provincia del Oro, otras están en el sector de Manabí. Hay dos obras importantísimas que son el Hospital de Monte Sinaí y el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo. ¿En qué condiciones están ellas? Bueno, esas son dos obras íconos porque son los hospitales más grandes que se han construido, ¿verdad? Los más emblemáticos. Los más emblemáticos. La problemática que tenían esos hospitales estaba relacionada a que se habían construido, se había consumido el total de los recursos máximos que te da la ley para construir y la obra no se había terminado. ¿Qué es cuánto? Estamos hablando de más de 120 millones de dólares aproximadamente en promedio entre cada una de las obras. Son 120 unas, 120 en otras, son hospitales de casi 500 camas cada uno. Como comprenderán, unas infraestructuras que estaban casi terminadas, que se habían acabado los recursos, que la ley no te permitía construir más. Nos ha tocado mandar una reforma a la Asamblea logró aprobar para nosotros poder intervenir. Sin embargo, hemos ido revisando cada uno de los rubros, cuánto se ha gastado, liquidando esos rubros de acuerdo a los valores del mercado. En eso ya hemos aproximadamente generado un ahorro por malas liquidaciones de más de 16 millones de dólares. Por supuesto, todo esto nos ha tocado enviarlo a la Contraloría General del Estado, sumado a estudios mal hechos en diferentes obras, etcétera, que han generado contratos complementarios que han incrementado mucho los valores de las obras. En resumen, estaríamos viendo entonces que hay en algunos casos temas de tal vez una mala aplicación en la parte administrativa de contratación, falta de financiamiento o problemas legales. Sí, y no solamente eso, sino también estudios mal hechos.
¿verdad? ¿Qué evidencia esto? Bueno, que cuando tú haces mal un estudio, tienes que inmediatamente ir a lo que se llama un contrato complementario. Ese contrato complementario te incrementa el valor de la obra. Pero me refiero a que tal vez se contrató a gente que no tenía el conocimiento apropiado, se dio las concesiones o se establecieron contratos a dedo. Muy probablemente, más que del contrato a dedo, por ejemplo, quizá por mejor hacerlo, se contrataban 30 estudios al mismo tiempo. Entonces, el resultado de eso, ¿qué era? Que existen probabilidades de que se haya aplicado la metodología de un estudio en una tierra, en un sector que no era el apropiado. No era el apropiado. Okay. Entonces, nos hemos topado, por ejemplo, que se construyeron escuelas haciendo estudios los cuales no se consideraron las cuotas de inundación y después nos costó mucho más dinero tener que rellenar los terrenos y eso obviamente es un incremento del valor del Estado. Solo por citar una de las graves denuncias de supuestos sobreprecios en la denominada década perdida o del Correato, don Aquiles Rigail Santisteban, vocal del Consejo de Judicatura Transitorio, denunció recientemente que existen alrededor de 160 millones de dólares en sobreprecios en la construcción de unidades judiciales. Esto durante la administración del gobierno del expresidente Correa. ¿Qué conoce al respecto? ¿Se está investigando? ¿Ha oficiado tal vez ya la Contraloría o Fiscalía que investigue? Estas son obras que las ejecutó directamente el Consejo de la Judicatura. Ajá. Habría que analizar rubro por rubro. Okay. Por darle a usted un ejemplo, una de nuestras obras son más de 3.200 rubros aproximadamente, que hay que ir comparando uno por uno, cotizando uno por uno, viendo los precios de mercado y obviamente los precios en una ciudad como Guayaquil, una ciudad como Quito, van a ser más altos. Van a ser diferentes a cuando tú haces una obra muy por fuera o en sectores rurales, por ejemplo. Eso es importante aclarar. Ahora, hablemos del presente. Desde que el presidente Moreno asumió el poder, ¿cuántas obras se han contratado por parte de la SECOP y en qué sectores o de qué tipo de obras estamos hablando hasta la presente fecha? Bueno, hasta ahora vamos en proceso de contratación de obras nuevas aproximadamente unas 15, estamos por contratar 30 obras nuevas más, en las cuales se está considerando el hospital de Pedernales, que es un hospital que era extremadamente necesario, que viene desde la época de la reconstrucción, y los cuales nos ha tocado trabajar con el Banco Mundial, quien es el ente que va a financiar esta obra, poder terminar los estudios, sobre todo haciendo un estudio muy seguro en relación al sistema sísmico del hospital. Hoy estos hospitales, tanto Pedernales, el de Chone, que ya lo iniciamos a construir, el de Bahía, que aspiramos a adjudicarlo, que es una donación del gobierno chino, que aspiramos a adjudicarlo a diciembre de este año, el hospital de Manta también, que fue un hospital que se destruyó, que se lo va a repotenciar, sumado a un sinnúmero de escuelas, son aproximadamente 18 escuelas que se van a construir, ya cuentan con todos los elementos que están relacionados al control sísmico de esas obras. ¿Con cuánto de costo para el Estado ecuatoriano? Bueno, cada escuela vale aproximadamente 5 millones de dólares, solamente la infraestructura de la escuela. Son las de tipología mayor para 1.200 niños. Y estos hospitales, por ejemplo, el de Chone cuesta 53 millones. Le preguntaba esto porque mucho está en boga y lo hemos escuchado al propio alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, la importancia de las concesiones a empresas privadas. Es decir, que la empresa privada sea la que invierta el dinero, ¿verdad? Con cero costo para el Estado, que le permita una buena rentabilidad para el Estado y obras de calidad. ¿Qué opina al respecto? ¿Puede hacerse lo mismo en la obra pública por parte del gobierno central? Estamos analizando una alternativa. Ya. Hacer una alianza público-privado sobre todo con las escuelas, ¿verdad? Hay que analizarlo, hay que ver el impacto social en relación a poder administrar, porque esto es darle la administración de una estructura educativa para que pueda devengar sus recursos al sector privado. Es un modelo un poco diferente a lo que se da en una carretera. En una carretera tú le entregas al sector privado, el sector privado... Pero es viable, se puede hacer en todo caso, habría que afinar detalles, ¿o no cree usted? Revisando, nosotros estamos haciendo una revisión, sobre todo legal, para poderla presentar al señor presidente de la República, quizá como una alternativa que pueda funcionar para que exista más intervención del sector
privado y que no solamente incluya la construcción, sino también el mantenimiento de esas escuelas. El productor me dice que el tiempo de la entrevista ha concluido y aunque ese no es conmigo, solo una pregunta adicional. El 9 de octubre el presidente de la República anunció que se hará una mega obra, el Tren Playero, obra que costaría más o menos 1.000 millones de dólares. ¿Cómo se van a financiar? Bueno, eso es lo que está justamente estudiando el gobierno nacional. El gobierno es un gobierno que usted lo ha visto, el presidente de la República es muy atado al sector turístico. El sector del turismo es uno de los sectores de mayor impulso y es importante porque nosotros tenemos, al ser una economía dolarizada, tenemos que hacer un esfuerzo importante de traer esas divisas y claro, el turismo es una de esas fuentes de ingresos de esas divisas. Aquello se podría concesionar, de hecho algo de eso escuché ese día, yo estuve presente en la sesión solemne donde el primer mandatario pudiera ser una alternativa, es por eso que hay un equipo multisectorial del gobierno que está estudiando esa posibilidad, buscando el financiamiento para poder ejecutar una obra que obviamente va a ser una obra ícono que va a ser a beneficio de todos los ecuatorianos y más que nada de ese sector costero que usted, quien lo conoce, sabe las ventajas y la belleza que tiene y lo importante que sería una obra de ese tipo, ¿no? Gracias por habernos acompañado. Que tenga usted buenos días, amables televidentes. Era la intervención del ingeniero Jorge Watt, director general de la SECOP.